Mis amados, espero en el Señor estén teniendo un excelente viernes y le doy gracias a Dios y también gracias a ti porque Él te permitió ponerle play a este video y si así fue, no es casualidad, todo tiene un propósito. Antes de iniciar con este tema titulado Acto de Obediencia, la secuencia del anterior, quisiera pedirte que me sigas en las redes sociales de esta página oficial en Facebook, que te va a estar apareciendo aquí en pantalla. Facebook oficial de esta página, también aquí va a estar abajo en la descripción de este video. Lo mismo en Instagram, por favor, también aquí en pantalla. Y que te suscribas al canal de YouTube oficial de esta página. Dicho esto, vamos a iniciar. Que como les repito es la secuencia del tema anterior, acto de obediencia. Y si como recordarán en el tema anterior les mencioné que lo que significa hipócrita, ¿no? Un actor, hipocresía, actuar, que no seamos hipócritas, no seamos actores, sino obedezcamos, accionemos y obedezcamos la palabra directamente del Señor como Él quiere que lo hagamos, de la mejor manera y de todo corazón. Pero ese tema podría decir que es algo controversial y fuerte porque lo que está pasando ahora, en estos días, en este tiempo, estos últimos meses, ha estado mi corazón triste. Y les quiero decir que este tema me lo tomo, lo agarro con mucha responsabilidad, mucho más que podría decir que los anteriores. Y no que los anteriores me los haya tomado a la ligera, ¿no? O sin responsabilidad, sino que como este tema es un poco más controversial, lo tomo con más firmeza, ¿no? Quisiera decirles también que yo no tengo nada que ver con estos temas. A lo que me refiero es que mis palabras aquí se puede decir que no son válidas, porque es el Señor siempre el que dirige este proyecto, ¿sí? Es el Señor quien habla en mí y no soy yo. Porque si fuera yo, mi ignorancia llega a mucho. Pero sin en cambio la palabra del Señor va directo al corazón. Y yo no podría hacer eso. Yo no. Pero el Señor sí. El Señor hoy te quiere hablar a tu vida. El Señor quiere hablar a tu vida, a nuestras vidas. Él, de hecho, habló a la mía y me atrevería a decir que el Señor amonesta a sus hijos, Nos amonesta cuando ve que estamos bajando la guardia. Incluso amonestó varias veces a sus discípulos. Los amonestó muchas veces, los reprendió en el sentido de que les llamó la atención. Y no fue una vez, fueron varias veces. Cuando veía que estaban haciendo las cosas tal vez a su manera, o cuando querían hacer las cosas sin amor, los corregía. A nosotros como sus hijos no nos castiga, pero nos corrige, dice su palabra, el Señor al que ama, corrige. Entonces, a nosotros como sus hijos también nos corrige. A mí, al igual que ustedes, nos va a corregir el día de hoy. Antes de ir ya conforme a lo que es en sí el mensaje, quisiera contarles algo que quería hacer ya hace tiempo, lo hice apenas hace una semana, para este tema justamente, que les pregunté a varios amigos que para ellos qué era la iglesia. ¿Qué se te viene a la mente cuando yo te digo iglesia? ¿Qué es para ti iglesia? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando yo te menciono esta palabra?
4 de ellos concordaron con lo mismo. Perdón, 3 de ellos, perdón. 3 de ellos concordaron con lo mismo y me dijeron, iglesia es un lugar. La iglesia es un lugar. Uno me dijo, un lugar donde vas y te perdonan los pecados. El cuarto tal vez fue algo más concordante a lo que realmente se acerca a una iglesia, que era amor, amistad, no recuerdo qué otra cosa me dijo, pero me dijo 3 cosas, amor, amistad, la verdad no recuerdo la otra. Pero mi hermano y mi hermana en Cristo que está viendo esto, sabemos que esto no es la iglesia. Si bien la iglesia está dispuesta a dar amor, pero la iglesia somos nosotros, los hombres y las mujeres que nos congregamos en un templo, que conformamos esa iglesia. No es un lugar, un establecimiento. Somos la gente. Por ello Jesús, Mateo 16, le dice a Pedro, Simón Pedro, antes le dice, ya no serás más Simón, serás Pedro, que esto significa roca. Y luego le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la fundó literalmente en un hombre. ¿Por qué? ¿Qué nos dio a entender? Que la iglesia no se rige en una sinagoga, en un templo, en una casa. La iglesia es la gente que conforma esta congregación. Aunque se reúnan bajo un árbol, eso es la iglesia, la gente. Y Satanás hoy, en estos tiempos, quiere que bajemos la guardia metiéndonos temor de que hay coronavirus, metiéndonos temor de que nos vamos a morir, metiéndonos temor de que corre nuestra vida mucho peligro. Y el hecho de que estoy triste es porque nosotros como iglesia, como gente que tiene el poder de Dios en sus manos, somos el mejor hospital. ¿Por qué? Porque tenemos poder de Dios en nuestras manos. Debemos creerlo. ¿Por qué somos el mejor hospital? Porque era Jesús mismo quien sanaba paralíticos, quien resucitaba muertos, quien echaba fuera demonios. Y Él nos dijo, y esta misma potestad se la doy a ustedes. En mi nombre echarán fuera demonios, resucitarán muertos y sanarán enfermos. En mi nombre les doy esa potestad. Pero es la fe lo que va a hacer el milagro. Es la fe en el Señor lo que va a hacer que eso suceda. Nuestra fe, nuestra convicción, nuestra certeza en Él. Entonces, Satanás ahorita quiere, y lo está logrando, que bajemos los brazos. Que no aceptemos a los enfermos, que nos alejemos de ellos porque tienen coronavirus, porque nos van a enfermar. No somos el mejor hospital. No somos los que tenemos el poder de Dios. Somos sus hijos. Y si bien es cierto, la autoridad, nuestro gobierno y nuestra autoridad aquí en la tierra, nuestra mayor autoridad. Y Pablo nos dice en Romanos 13, el que no obedezca a su autoridad acarrea condenación a su vida, el que se rebele contra ellos. Sí, es cierto, es muy cierto. Pero no olvidemos que el gobierno son también hombres y mujeres como tú y como yo. ¿Y esto qué significa? Que cometen errores, que son pecadores. Nos dice Hechos 5,
cuando llevan a Juan y a Pedro ante el concilio porque los habían arrestado, el ángel del Señor dice que abrió las rejas de la cárcel, los dejó salir de noche para que sigan predicando. Le dijo, vayan al templo y sigan predicando la palabra del Señor. Entonces, cuando ellos salieron a predicar, el sumo sacerdote y los fariseos con los que ellos estaban se dieron cuenta de esto, entonces los volvieron a aprender. Ya los habían aprendido una vez por predicar y lo volvieron a hacer. Los volvieron a agarrar y les dijeron, les dijimos a ustedes estrictamente que no predicaran acerca de este hombre, de este Jesús de Nazaret. Y Pedro les dice en Hechos 5:29, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres cometemos pecados, cometemos errores, blasfemias en contra de Dios. Y muchas veces obedecer a los hombres significa desobedecer a Dios. Y muchas veces obedecer a Dios significa desobedecer a los hombres. ¿Pero qué nos es necesario? ¿Desobedecer a Dios o a los hombres? Si desobedecer a los hombres significa obedecer a Dios, ¿no es esto lo que se tiene que hacer? O si obedecer a los hombres significa desobedecer a Dios, ¿no tendríamos que desobedecer a los hombres? ¿Qué hizo Daniel cuando le dijeron, póstrate, no ores? ¿Qué les dijeron a estos 4 muchachos? No oren, no póstrense ante mi estatua. No lo vamos a hacer. No vamos a postrarnos ante un Dios que no sea el nuestro. No voy a dejar de orar a mi Dios. No lo voy a hacer. Échame a los leones. Estos 3 muchachos le dijeron, échame al horno de fuego. No me voy a postrar ante tu estatua, solo ante Dios me postraré y solo a Él adoraré. Y los echaron en el horno de fuego, a Daniel en el foso de los leones. ¿Y qué pasó? Salieron ilesos, salieron intactos. Ni un rasguñito por obedecer a Dios, aún desobedeciendo su autoridad. Pero sabiendo que son hombres que también cometen pecados. Sin en cambio, Dios no comete errores, no comete pecados. Y por eso nos es necesario obedecer su palabra. Hay un mundo allá afuera, hundiéndose, porque están encerrados en sus casas, en la pornografía, que en los videojuegos, sin tener nada que hacer. A lo mejor algunos ya empezaron a estudiar, pero siguen estando en sus casas y teniendo mucho tiempo de ocio. Muchas personas por la depresión se están suicidando, porque no tienen a nadie, se están volviendo locos. Necesitan algo y no saben qué es. Pero hermano, hermana, tú y yo sabemos qué es. Sabemos que tenemos el poder de Dios. Y que teniendo a Dios en nuestros corazones es lo que ellos necesitan. Vuelvo con lo del gobierno. Hace poco, en este mismo año, surgió una caravana que justamente hicimos de nuestra iglesia en Palacio de Gobierno. Hasta incluso salió en las noticias. Porque querían que el matrimonio igualitario fuera un derecho. Pero como iglesia nos afirmamos, nos pusimos sobre la tierra y dijimos, Satanás, no vas a pasar porque el amor no te pertenece, es de Dios, no tuyo.
¿Y qué sucedió? ¿Fue un derecho? No, aquí no. Porque nos plantamos como iglesia. Nos afirmamos como iglesia. Y con el poder de Dios a nuestro lado, ¿qué nos iba a detener? Nada, nadie. Nadie podía hacerlo. Porque sabíamos que íbamos con la autoridad de Dios y no con la de los hombres. Y sabemos que la autoridad de Dios es mucho mayor a la autoridad de los hombres, porque el Señor hizo al hombre, no hizo al hombre a Dios. Mas sin en cambio esto se nos olvida. Se nos olvida que es Dios por encima de los hombres y no los hombres por encima de Dios. Dios nos tiene en sus manos. Su poder sobrepasa todo entendimiento e incluso su poder venció a la muerte. ¿A qué le tenemos miedo si la muerte está vencida? Aún si morimos, ¿a dónde vamos? Al cielo, por hacer su voluntad. No plantarnos en palacio de gobierno, en las puertas, donde la gente se está suicidando, donde los jóvenes, adolescentes, incluso adultos, se la pasan jugando videojuegos, viendo pornografía y tonterías que no traen nada bueno. Porque necesitan a Dios en su vida. Necesitan algo, aunque ellos no lo saben. Se sienten vacíos. Esas personas enfermas, esas personas que han perdido un ser amado, que necesitan consuelo de Dios. Y nosotros tenemos ese consuelo. Pero muchas veces queremos apropiárnoslo como si fuera solamente nosotros, cuando el Señor nos dijo, dad de gracia lo que de gracia os fue dado. No te dice, quédate, la gracia es tuya. No, si ya se te fue dada la gracia, da. Da de lo que tienes, da amor. Obedezcamos al Señor. Nos dice Pedro, nos es necesario. ¿Qué nos dijo Samuel también? ¿Qué es más necesario? ¿Obedecer o los sacrificios? Obedecer. Porque de la obediencia vienen las recompensas. ¿Qué pasa si tú lo obedeces a tus padres? Cuando uno era niño, yo recordaba que si yo obedecía, me compraban juguetes. Me daban cosas, me llevaban al parque. Si me portaba bien. El Señor también da recompensas. Tal vez no aquí, pero en los cielos sí. Tesoros en los cielos por obedecer sus mandatos. Les hablo a mis hermanos, a mis hermanas más que nada. No bajemos nuestros brazos. Hoy más que nunca necesitamos alzar nuestros brazos en oración y mover nuestros pies allá afuera. ¿Qué le decían a Jesús? No te acerques, ese leproso te va a contagiar. ¿Pero qué hacía el Señor? Los agarraba, los abrazaba y los sanaba. Puro amor. Puro amor. ¿Qué pasó con María Magdalena? Cuando la querían apedrear, que la trajeron ante Jesús, los fariseos, y le dijeron, ¿la apedreamos? Dice su palabra que intentaban tentarlo, como ponerlo entre la espada y la pared, que si decía que si no iba en contra de las leyes de Moisés, y si decía que sí, iba en contra de sus principios. Vamos, aquí ya lo agarramos para acusarlo y llevarlo ante el emperador para que lo crucifiquen, para que lo encarcelen. Pero ¿qué hizo el Señor? La miró, me imagino su mirada llena de amor, de ternura y de compasión. Y luego los miró a ellos. Dice la Biblia, relata que estaba escribiendo, no dice que estaba escribiendo, pero que estaba escribiendo, y en la insistencia de preguntarle, ¿qué hacemos con esta mujer? El Señor se levantó y dijo, el que esté libre de pecado,
tire la primera piedra, arrójesela. Puede hacerlo. Y dice la palabra del Señor, removidos en su conciencia, del más chico al más anciano, tiraron la piedra. Uno por uno. Y se fueron. Y luego el Señor se acercó a ella y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, les dice ella. Bueno, yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. ¿Qué le inculcamos al mundo? ¿Qué le hemos inculcado? Jesús les inculcó amor, poder y autoridad también. ¿Por qué autoridad? Recordemos aquel momento en el que el Señor volca las mesas y les dice a los vendedores, les dice con autoridad, fuerte, celoso en la obra de su Padre. ¿Cómo es posible que hagáis la casa de mi Padre una posilga de ladrones? ¿Cómo puede ser posible? Con autoridad fuerte, no lo dijo con compasión. Porque cuando él sabía que tratándose de defender la obra de su Padre, no podía tener compasión al decirles la verdad. Tenía que decir la verdad tal y como era. Y es por eso que el Señor cambiaba las mentes, cambiaba los corazones, porque decía una verdad que dolía, pero cambiaba. ¿Sí se dieron cuenta de eso? ¿Sí se han dado cuenta de que cuando leemos y que el Señor mete autoridad en su palabra, cambia? Mis amados, no vendamos nuestra autoridad. Es más fuerte el poder de Dios que el poder de un simple virus. Un simple virus, digo, porque al lado del poder de Dios esto no es nada. El diablo no puede con él, mucho menos un virus. Lo que el diablo quiere ahora es meternos temor. Lo que el diablo quiere es que bajemos la guardia. Hoy hay un mundo allá afuera que se está perdiendo. Sabemos qué necesitan ellos. No nos moldeemos al mundo. No nos hagamos como el mundo quiere que seamos. No vendamos nuestra autoridad. No bajemos la guardia. Tenemos autoridad de Dios. Si obedecemos a Dios, nada nos va a parar. Ni siquiera la muerte. Porque el Señor es mucho más poderoso que la muerte. El Señor estará con nosotros. Todo es para su honra y su gloria. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres no pueden estar por encima de Dios porque incluso Dios creó a los hombres. No creó el hombre a Dios. Ni siquiera la autoridad del hombre puede contra la autoridad de Dios. Mis amados, no nos moldeemos al mundo, no hagamos lo que el mundo quiere que hagamos, bajar los brazos. Culmino con esto. No podemos vender nuestra autoridad. No podemos seguir dejando que el mundo nos quite algo que nos pertenece. Satanás no puede ejercer un poder que no tiene. Nosotros, sí. Les repito, hay un mundo allá afuera que se están suicidando, que se están perdiendo en la pornografía. Hoy más que nunca que están encerrados en sus casas, ¿qué tienen que hacer? Nos están esperando y no porque ellos específicamente nos están esperando nosotros, pero están esperando a alguien que les dé una palabra de amor, de consuelo. Personas que han pedido sus seres amados. No tengamos miedo, porque el poder de Dios es más grande que un virus y que el de los hombres, que el de Satanás.
Jesús nos dice, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. En los cielos la perderá. Sin en cambio el que pierda su vida por mi causa, por mí, ese la hallará. Pero allá en los cielos, allá. Sabemos que tenemos una eternidad con Él. Busquémosla y hagamos obedientemente lo que Él quiere que hagamos. Toda obra es para Él. No se nos olvide. Nada está en nuestras manos. Pero si está el mundo en sus manos, nos incluye a nosotros. Y si su poder sobrepasa todo entendimiento y es más poderoso que el de Satanás, ¿a qué le tenemos miedo? Debemos tener temor. Quiero orar por ti. Quiero orar para que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu hogar, tu familia, bendiga tu economía. Y quiero darle gracias a Dios por tu vida. Gracias le doy al Señor por la vida de cada uno de ustedes que me está escuchando. Quiero darle también gracias a Dios porque permitió que este siervo pueda dar este mensaje conforme a su corazón, aunque nos amoneste. Así es el Señor también. Y quiero orar por esas personas que no han aceptado a Dios en su vida para que hoy lo acepten. Hoy que el Señor te está diciendo, acéptame en tu casa, acéptame en tu vida. No hay mejor decisión que aceptar a Dios en nuestros corazones. No tengamos miedo y obedezcamos a Dios, que nos es más necesario eso. Allá arriba hay una eternidad esperándonos. Pero la obediencia también nos hace tener regalos en los cielos. Bendiciones.